Capítulo 7. Operación Polanco. Una casona plana, sin glamour y poco llamativa, ubicada en el número 131 de la calle Aristóteles en el exclusivo barrio de Polanco, en la Ciudad de México. Sirvió como sede para el segundo encuentro entre el Cártel de Sinaloa y el equipo de campaña del candidato de la Coalición por el Bien de Todos. En ese momento, se trataba de concretar lo acordado y comenzar a realizar las entregas del dinero prometido, que en un inicio se había fijado entre 2 y 4 millones de dólares. Ahí se dieron cita Roberto López Nájera, alias el 19, Pancho León y Emilio Deep Jones. El anfitrión fue Mauricio Soto Caballero, quien entonces era brazo derecho de Nicolás Mollinedo Bástar, mejor conocido como Nico, coordinador de logística de la campaña presidencial y hombre inseparable de López Obrador desde el 2000. La relación entre ellos era la razón de ese encuentro con el enviado del cártel. Nico era no solo un colaborador muy cercano y de la confianza de AMLO, era prácticamente como de la familia. Nico, nacido el 28 de diciembre de 1959 en Teapa, Tabasco, miembro de una extensa familia de 6 hermanos, conocido a Andrés Manuel López Obrador desde muy joven, tal como me relató en una entrevista grabada que la realicé la tarde del 2 de agosto de 2022 para esta investigación. De manera irónica, me citó en la misma casa de Aristóteles 131, bautizada como Corporativo Aristóteles. Ahí había oficinas de diferentes empresas, entre ellas Leverage Consulting, donde Nico tenía el cargo de consultor asociado. Quien públicamente se atribuía la propiedad de la firma era Mauricio Soto Caballero, a quien Nico cariñosamente llamaba Mau. Según el diccionario de la Real Academia Española, asociado es sinónimo de socio, miembro, afiliado, agremiado, copartícipe, cofrade, entre otros términos. Aseguró que conoció a Andrés Manuel, como le llama con familiaridad, cuando aún era estudiante y comenzó a enamorarse de quien sería su primera esposa, Rocío Beltrán, originaria de Teapa, donde residía Nico con su familia. Llega a Teapa, y acuérdate que en los pueblos no hay como ahorita hoteles, casa de huéspedes, era lo poco que había entonces en el pueblo. A veces se quedaba ahí, a veces en casa de mi papá y a veces en casa de Rafael Marín, que es su amigo, explicó. El padre de Nico se llamaba Nicolás Mollinedo Aguilar y Rafael Marín Mollinedo era su primo, cuyo padre había fallecido y quien consideraba al padre de Nico como propio. Entre Rafael y el presidente existía una relación de amistad que ha perpetuado más de 50 años, según mencionó en la entrevista. Quizás por eso también ha acompañado a AMLO desde su época como jefe de gobierno de la Ciudad de México hasta la actualidad. En el gobierno actual, el primo de Nico ha ocupado diversos cargos, como director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, uno de los proyectos principales de AMLO. Además, fue titular de la Agencia Nacional de Aduanas y en la actualidad se desempeña como embajador de México ante la Organización Mundial de Comercio. Andrés Manuel realizó estudios en la UNAM, donde se graduó como licenciado en Ciencias Políticas. En 1976 comenzó su carrera política en el PRI. Las masacres estudiantiles de 1968 y 1971 no representaron un obstáculo para su afiliación a ese partido. Durante su ingreso al entonces Partido Oficial, México atravesaba los años de la llamada Guerra Sucia, una época en la que el gobierno perseguía a movimientos o personas identificadas con la izquierda, resultando en cientos de desapariciones. Los lazos de amistad de Rocío y Andrés Manuel con la familia de Nico continuaron. En 1977, Andrés Manuel ocupó el cargo de director del Instituto Indigenista de Tabasco. En 1979 contrajo matrimonio con Rocío y en 1984 se trasladó a la Ciudad de México para desempeñarse como directivo del Instituto Nacional del Consumidor en el gobierno de Miguel de la Madrid.
Tras su salida del PRI después de las elecciones de 1988, en las que resultó electo Carlos Salinas de Gortari, Andrés Manuel inició su trayectoria como opositor político. En agosto de ese mismo año fue candidato del Frente Democrático Nacional a la gubernatura de Tabasco, aunque fue derrotado. En 1989 asumió el liderazgo del PRD en ese estado y en 1994 compitió nuevamente por la gubernatura. A lo largo de este camino, el padre de Nico brindó apoyo moral y económico a Andrés Manuel. Yo no me metí en la política. En Tabasco yo sabía que mi papá lo ayudaba cuando era candidato. Lo ayudaba en lo que fuera. Si había que cooperar, un carro, en lo que fuera necesario lo ayudaba. En aquella época la oposición no existía. Era muy difícil, dijo Nico, quien se casó y se fue a vivir varios años a Cancún. Después de su divorcio en el año 2000, su padre lo envió a trabajar con AMLO durante su primera campaña como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Ya vete allá con Andrés, ahí, para que estés entretenido y no estés pensando en malas cosas, recordó que le dijo su padre. Y así empecé a trabajar con Andrés. Era tal la confianza de AMLO hacia Nico que lo primero que le encargó fue a Rocío y a sus 3 hijos, José Ramón, Andrés y Gonzalo. Su jefe directo era Jesús Falcón, otro tabasqueño que tenía el cargo de director de logística de la oficina del jefe de gobierno de la Ciudad de México. Cuando entré a trabajar, mi primera responsabilidad era atender a su familia, a la señora en todo, relató Nico. Sobre la primera esposa de López Obrador, la describió como una persona de una gran calidad humana y muy pendiente de Andrés. Educó a sus 3 hijos muy bien. En mi particular punto de vista, los preparó para lo que viniera. Ella era papá y mamá, porque Andrés siempre andaba afuera. En política no hay sábados, no hay domingos. Según Nico, Rocío era de un carácter fuerte y tenía mucha intuición. Cuidado con esta persona, no me gusta, le decía a su esposo cuando alguien no le daba confianza. Rocío enfermó de cáncer. Nico comentó que ella quería que la mandaran a Cuba u otros lugares para recibir tratamiento. Pero ella, con tal de no separarse de Andrés y sus hijos, prefirió quedarse aquí en la Ciudad de México. Pasaba mucho tiempo en nutrición, el hospital del gobierno. Si se quería, ahí la volvían a nivelar y luego regresaba a casa. Sobre sus 3 hijos opinó: José Ramón no es tan aprensivo de la vida, de los problemas. Él creo que estudió abogacía, iba a entrar a la UNAM y no pasa el examen y se va a otra universidad. Afirmó que Joserra, como lo llaman sus amigos, operó para Morena en las elecciones de 2018 en el Estado de México. Acerca de Andrés López Beltrán, dijo: Andy sí estudia en la UNAM, Ciencias Políticas. Si pasa el examen, no quiere decir que uno sea inferior a otro o más inteligente que el otro. No más que José Ramón, cuando su mamá muere, él es el que más lo sintió. Era el más grande. Andy es el más interesado en la política. Ayudó en la Ciudad de México en 2018. Gonzalo, por su parte, es sociólogo egresado de la UNAM. Gonzalito, dicen que en el 18 ayudó mucho en las estructuras, no en el campo, sino en las oficinas a seleccionar los promotores del voto y esas cosas. Los 3 ayudaron a su papá, afirmó el viejo amigo de la familia. Rocío Beltrán murió en 2002. AMLO estaba por salir con Nico a un evento en Campeche. Los chamacos me avisan a mí. Íbamos rumbo al aeropuerto. Fue José Ramón. Dice que su mamá se puso mal y ya regresamos. Ya varias veces se había puesto mal. Cuando llegamos nos enteramos de que había muerto. Nos fuimos a Tabasco. La primera instrucción que me da Andrés es ir a un lugar que se llama Recinto Memorial, donde hay salas grandes y un cubículo aparte. Y ahí se encerró. Los hijos y su familia daban la cara. Andrés casi no recibía. Se quedó encerrado. A mí me tocó ver eso, dijo Nico. Durante el funeral y en los días posteriores, AMLO no pronunció un discurso de despedida para la madre de sus hijos, quien había sido su compañera durante décadas. 2 días después, regresó a su trabajo como jefe de gobierno. La cercanía de Nico con AMLO le permitió hablar sobre otros lazos filiales del tabasqueño, como su relación con Carmen Lira,
directora del periódico La Jornada, el cual ha recibido durante este sexenio publicidad del gobierno federal como nunca antes. Es su comadre, reconoció. Desde que yo trabajo con él, son compadres. Te estoy hablando del 2000. Son compadres todavía viviendo Rocío. No sé si es madrina de José Ramón o de Andy, de alguno de los dos. También es comadre de AMLO, Florencia Salazar Serranía, quien trabajó con él en el gobierno de la Ciudad de México. En 2018, Claudia Sheinbaum la nombró directora del sistema de transporte colectivo Metro. Sin embargo, cuando en mayo de 2021 ocurrió el colapso de un tramo de la línea 12 y murieron 26 personas, la comadre fue protegida y ni siquiera se presentó para dar la cara a comparecer ante el Congreso de la Ciudad de México para explicar lo ocurrido. En el 2002, cuando Jesús Falcón decidió dejar su puesto como director de logística, AMLO le ofreció a Nico el cargo como una nueva muestra de confianza. Desde entonces y hasta 2014, Nico fue considerado como un miembro más de la familia de AMLO. Con la jefatura de gobierno no viajábamos porque Andrés no podía soltar la ciudad, dijo Nico muy relajado. Se iban a jugar, todos juegan béisbol. Se iban al campo, nos íbamos a la Marquesa y yo no estaba casado de nada. Eran como mi familia, ahí íbamos todos. Sobre sus responsabilidades, Nico explicó que era la persona de mayor confianza de AMLO. Yo tenía como 87 gentes a mi cargo. Ahí era la coordinación de logística y ahí se veía todo lo de seguridad. Ahí veías las giras, rutas, por dónde ir. Hay un área muy grande que se llama Torre Cúspide. Esa dependía de mí. Eso depende del jefe de gobierno, pero dependía de mí. Es una central de radio en esa época. El gobierno de la ciudad tenía radios, la policía, el metro, obras públicas. En el agua de la ciudad, las delegaciones, todas las dependencias tenían una frecuencia. Todas esas frecuencias se escuchaban en Cúspide. Ahí teníamos monitoreado todo. Esa era la dirección que yo tenía importante y a mí me decían que yo era chofer. Yo la recibo de Jesús Falcón, dijo Nico, orgulloso para dejar muy claro su papel esencial. Según su propia explicación, no había nada que ocurriera en la capital de México sin que él lo supiera. Sin embargo, algunas personas que trabajaron con Nico lo describieron como déspota. Al preguntarle por qué entonces AMLO le pidió que manejara y no se contrató un chofer, Nico describió al ahora presidente como un taimado. Dice, oye, ¿no puedes manejar tú? No me gusta traer a un extraño. Para que podamos platicar así, habla fulano de tal, me va a escuchar uno que no es del equipo y le dije, no se preocupe. Era de tal magnitud la ciega confianza de AMLO tenía en él que hasta le daba llaves de su casa. Como conocía su casa, me decía, pélate a mi casa por el escapulario, porque cartera no usaba. Iba a su casa y si no había nadie, entraba de confianza. No ibas a mandar al chofer. Andrés vino a la Ciudad de México desde el 95. No tenía un agente así de esa confianza. Uno de los miembros del equipo de Nico, que lo ayudaba en las funciones esenciales, era Mauricio Soto Caballero, quien fue responsable de recibir dinero del cártel de Sinaloa para la campaña de AMLO en 2006. Soto Caballero, nacido el 27 de julio de 1971 en Toluca, Estado de México. Es hijo de José Antonio Soto Sánchez y María Caballero Collado. Trabajó bajo las órdenes de Mollinedo en el área de logística de la jefatura de gobierno, donde era responsable de supervisar los preparativos de los actos de López Obrador. Trabajaba en estrecha colaboración con Polimnia Romana Sierra Bárcenas, encargada de la Avanzada, quien actualmente se desempeña como diputada federal por Morena. Ambos trabajaban en una oficina en el antiguo Palacio del Ayuntamiento en el Zócalo, justo debajo de donde despachaba AMLO, y compartían una escalera que conectaba ambas oficinas.
Soto Caballero estaba oficialmente en la nómina del gobierno de la Ciudad de México, confirmó Nico. Cuando López Obrador renunció en julio de 2005 para convertirse en precandidato presidencial y comenzó sus giras por el país, todos se unieron a su campaña, incluido Soto Caballero. Según su jefe, Nico, durante la precampaña y campaña presidencial de 2006, Soto Caballero era el encargado de logística de avanzada. Su función era llegar anticipadamente a los lugares donde López Obrador realizaría un mitin y encargarse del templete, la reserva de hoteles para el equipo de campaña y el candidato, así como de los lugares para comer, el pago de alimentos, la renta de vehículos para desplazarse, ya que muchas veces viajaban en avión, y el pago de gasolina y telefonía. Mientras Soto Caballero se ocupaba de un lugar, Polibnia era enviada al siguiente punto de la gira para realizar las mismas tareas. Según Nico, su sueldo, así como el de Mau y Polibnia, fueron pagados con dinero de las prerrogativas correspondientes al PRD y a los partidos aliados del IFE. Y para que no me quedaran dudas sobre lo bien que conoce a AMLO, incluyendo sus mentiras y habilidades de prestidigitador, Nico me narró un episodio que, aunque pareciera menor, lo pinta de cuerpo entero. Durante un encuentro informal con empresarios en 2012, cuando López Obrador competía por segunda vez por la presidencia de la República, lamentó en tono coloquial que el 40% de la población tuviera una percepción negativa de él en ese momento. En una conversación con otro invitado, dijo que si la elección era limpia y libre, volvía a perder, se retiraría. A la chingada. Sin darse cuenta de que el micrófono estaba abierto. Otros presentes escucharon la confidencia, que luego se filtró a los medios de comunicación. Ocurrió como pólvora su decisión sobre su futuro político y su actitud derrotista. Ante el escándalo, su equipo de prensa maquilló las cosas y afirmó que así se llamaba un rancho que le habían heredado a sus padres. AMLO lo fue repitiendo para sortear el incómodo tropiezo. No, mentira, reveló Nico en entrevista. Es una palabra de nosotros los tabasqueños y veracruzanos, entonces dice a la chingada. Y es cuando después dice Andrés, ya la cagué, ya dije una grosería. Y es cuando dice, a la chingada, así se llama mi rancho. Era mentira. Es más, no es ni rancho, son 2 hectáreas, es una quinta, no es rancho. ¿Y no se llama así? Pregunté. No, ya ahorita sí se llama. Ahí lo bautizó. ¿Me entiendes? Dijo con énfasis para dejar clara la personalidad de López Obrador. Así de bien lo conoce. Los expertos en equipos electorales afirman que sin duda una de las áreas que más consumen recursos en una campaña presidencial es justo el área de logística y avanzada. Del 11 de agosto de 2005 al 28 de junio de 2006, cuando fue el cierre de campaña masivo en el Zócalo de la Ciudad de México, AMLO visitó los 31 estados de la República, las 16 delegaciones de la Ciudad de México, las 300 cabeceras electorales federales. Recorrió 140,000 kilómetros de carretera, celebró 681 mítines y se reunió de manera directa con 3,5 millones de personas. El 1 de agosto de 2022, para esta entrevista, hablé con un alto exfuncionario de la PGR, quien solicitó que se reservara su nombre para evitar represalias en un ambiente tan polarizado en México. Afirmó que en 2006 detectaron que la gran mayoría de los gastos de campaña de AMLO se hacían en efectivo. Afirmó que también descubrieron que a Nico le hacían muchas entregas de dinero en efectivo y que era el recadero de confianza de López Obrador. Fue Pancho León y Emilio Dip quienes presentaron a Roberto López Nájera, el 19, con Mauricio Soto Caballero en la casona de Aristóteles 131. El primero representaba al cártel de Sinaloa y el segundo al equipo de campaña de AMLO. En esa casona,
ocurrió la primera entrega de dinero en efectivo, que Mauricio entregó a su jefe Nico. Vinieron muchas otras entregas ahí mismo y en otras zonas de Polanco. Pude confirmar, documentalmente, para esta investigación, que Aristóteles 131 es la dirección registrada de Soto Caballero, al menos hasta inicios de 2024, en su credencial de lector. Durante un tiempo, también Emilio Deep Jones despachaba en el mismo lugar, según los informes obtenidos en mi investigación. Al igual que Arturo Beltrán Leiva, quiso en Nuevo Vallarta hablar por teléfono con Andrés Manuel López Obrador para confirmar que efectivamente el dinero que le pidió Pancho León era para su campaña presidencial. También quiso corroborar si efectivamente el 19 estaba entregando el dinero y mantenía contacto con el equipo de campaña. Aunque le sobrara el dinero, no era alguien al que le gustara que le vieran la cara de estúpido. Envió a Roberto Acosta Islas, alias el R, a realizar una de las aportaciones. Él era uno de los miembros del círculo más cercano del Barbas. Me reveló a principios de 2022 Celeste V, confidente y compañera sentimental del capo. Además de ser el pagador de sobornos a funcionarios públicos y políticos, era también la voz de Arturo para girar órdenes en la organización criminal encargado de rutas y recepción de droga. Durante la campaña presidencial, Acosta Islas hizo una cita con Mauricio Soto Caballero y Nicolás Mollinedo. En el encuentro fue en un restaurante en la avenida Campos Elíseos en Polanco, muy cerca del entonces popular Hard Rock Café, y entregó el dinero. Así fue la única vez que se vieron, pero en la otra ocasión no hubo dinero, solo conversación. Un colaborador de López Obrador durante el gobierno de la Ciudad de México y que luego también se sumó a tareas de operación electoral, a quien conocí en agosto de 2021 y he entrevistado en diversas ocasiones a lo largo de esta investigación, a quien identificaré como T5, me confirmó que dinero del cártel de Sinaloa entró en 2006 a la campaña de López Obrador y afirmó haber visto al 19 con Nico a inicios de 2008 en un restaurante de Polanco cercano a la oficina Aristóteles 131. Otro exfuncionario capitalino, entrevistado en agosto de 2022, a quien identificaré como T4, que trabajó con Nico en aquella época, confirmó las constantes visitas de Nico a la casa donde Mauricio conoció al 19 durante la campaña de 2006. Durante la campaña presidencial de AMLO en 2006, el cártel de Sinaloa, en particular la facción de los Beltrán Leiva, estuvo muy pendiente de los progresos de López Obrador en las encuestas. Para junio de 2006, muchos ya lo ponían con puntos de ventaja sobre el candidato oficial Felipe Calderón o en empate técnico. Y aunque habían dado dinero a otros candidatos presidenciales, particularmente sentían simpatía por AMLO. La carrera por la presidencia llegaba a la recta final. Pies de páginas del 7º capítulo, Operación Polanco. Número 1. La información proviene del informe Operation Polanco, elaborado por un funcionario del Departamento de Justicia, del cual la autora obtuvo una copia en 2022. Este informe consta de 30 páginas y fue emitido por la DEA North Central America's Region Mexico Central Office y la DEA New York Field Division Organized Crime Drug Enforcement Strike Force. Además, la información ha sido complementada con datos proporcionados por funcionarios del gobierno de Estados Unidos que participaron en la investigación sobre el financiamiento del cártel de Sinaloa a la campaña de AMLO en 2006. Estos funcionarios accedieron a hablar con la autora bajo la condición de anonimato, ya que no estaban autorizados oficialmente para hacer declaraciones públicas. Número 2. IDEM. Número 3. IDEM. Número 4. Presidencia de la República. Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Número 5. Véase la nota 1 de este capítulo. Número 6. IDEM. Número 7.
Toca Penal 258-2012 del Juzgado Tercero de Distrito en materia de procesos penales federales en el Estado de México, de la cual la autora tiene copia. Además, la información proviene de la declaración rendida por Sergio Barragán Villarreal el 23 de enero de 2023 en la Corte de Distrito Este de Nueva York, en el juicio contra Genaro García Luna, de la cual la autora cuenta con la versión estenográfica. Por último, se hace referencia a la entrevista con Celeste V, publicada en Anabel Hernández, Las señoras del narco, Amar en el infierno, México, Grijalbo 2023. Número 8. Información obtenida de funcionarios del gobierno de Estados Unidos que participaron en la investigación sobre el financiamiento del cártel de Sinaloa a la campaña de AMLO en 2006. Estos funcionarios accedieron a hablar con la autora bajo condición de anonimato, ya que no estaban autorizados oficialmente para hacer declaraciones públicas. Suscríbete y dale like al video para seguir subiendo contenido.